¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuánto está rodeada la humanidad de misterios que desafían incluso a las mentes más brillantes de la ciencia? Por eso ahora descubrirás los 5 mayores misterios de la humanidad que aún no han sido resueltos, y el último misterio te dejará sorprendido. Primero, las Torres del Silencio, Irán. Uno de los puntos más enigmáticos de las Torres del Silencio es su arquitectura. Construidas en lugares remotos, en la cima de colinas o montañas aisladas, estas torres son verdaderas hazañas de la ingeniería antigua. Realizadas en piedra y argamasa, tienen forma circular, con un pozo central y varias capas a niveles concéntricos. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en la precisión y el esfuerzo necesarios para construir estas estructuras en una época tan remota? Sin tecnologías modernas, ¿cómo pudieron los zoroastrianos transportar materiales a lugares tan inaccesibles? Muchos expertos creen que estas torres fueron construidas con una precisión impresionante, utilizando técnicas avanzadas para la época. Hay evidencia de que las torres fueron diseñadas para resistir el desgaste del tiempo, algo que explica por qué algunas aún permanecen en pie, incluso después de siglos de abandono. Además, existe la elección estratégica de la ubicación. ¿Por qué se erigieron las Torres del Silencio en zonas tan desoladas y aisladas? ¿Fue para mantener la pureza de los rituales alejados de la civilización? ¿O podría haber algo más profundo, tal vez una alineación energética o espiritual que los zoroastrianos consideraban esencial? Otro tema intrigante es la simbología involucrada. Los anillos concéntricos dentro de la torre, donde fueron colocados los cuerpos, tienen un significado especial. Para los zoroastrianos, estos círculos pueden representar el orden cósmico o la separación de capas de la existencia, la vida terrenal, la transición del alma y el reino espiritual. Esta organización no era solo práctica, fue profundamente espiritual. Todo tenía una finalidad simbólica, desde la posición del cuerpo hasta la dirección en la que se construyeron las torres. Y los buitres desempeñaban un papel central en los rituales. En el zoroastrismo, los buitres eran vistos como agentes de purificación. No se los consideraba animales inmundos, sino parte de un ciclo natural que ayudaba a devolver los cuerpos a la naturaleza sin contaminar elementos sagrados como la tierra o el agua. Esta visión ecológica y espiritual era sumamente avanzada, considerando que estamos hablando de prácticas que se remontan a milenios. Además, las Torres del Silencio no son solo estructuras físicas. Llevan siglos de historia, mitos y leyendas. Hay informes que dicen que estos lugares eran vistos como portales al mundo espiritual. Algunas comunidades locales creen que de las torres aún emana una energía especial, una especie de residuo espiritual de las miles de almas que pasaron por allí. ¿Es solo superstición o hay algo que todavía no entendemos sobre estos lugares? En segundo lugar, el puente de Overtoun, Escocia. Desde la década de 1950 comenzaron a surgir informes sobre un fenómeno extraño, perros que, sin ninguna explicación aparente, saltan desde el puente al arroyo de abajo. Y no es una o dos veces. Se estima que a lo largo de las décadas, más de 300 perros han saltado desde el puente Overtoun, y muchos de ellos no sobrevivieron a la caída de aproximadamente 15 metros. Lo que hace esto aún más inquietante es que la mayoría de estos saltos ocurrieron en el mismo punto del puente, como si algo invisible estuviera atrayendo a los animales a ese lugar específico. La primera pregunta que me viene a la mente es, ¿por qué? ¿Por qué estos perros, conocidos por su instinto de supervivencia, harían algo tan contrario a su naturaleza? Esta pregunta ha atormentado a residentes, expertos y curiosos durante décadas, dando lugar a una serie de teorías, algunas científicas, otras sobrenaturales. Entre las explicaciones más plausibles, los científicos sugieren que el fenómeno puede estar relacionado con el olfato. Debajo del puente existe una importante población de bisones, pequeños mamíferos que desprenden un fuerte y característico olor. Es posible que el olor atraiga a los perros, animándolos a seguir su instinto de caza y haciéndolos saltar. Pero incluso esta teoría tiene sus defectos. ¿Por qué solo algunos perros se ven afectados? ¿Y por qué el salto casi siempre se produce en el mismo punto concreto del puente? Otra teoría científica apunta a problemas visuales. El puente tiene paredes altas, lo que puede dificultar la visión de los perros, especialmente aquellos con poca experiencia en terrenos irregulares. Es posible que los animales no se den cuenta de la altura hasta que sea demasiado tarde. Sin embargo, esto no explica el patrón de comportamiento observado, donde los perros parecen sentirse irresistiblemente atraídos hacia ese lugar, incluso cuando están acompañados por sus dueños. Si las explicaciones científicas no son suficientes, las teorías sobrenaturales toman la iniciativa. Muchos creen que el puente Overtoun es un lugar cargado de energía espiritual. La leyenda local sugiere que el área alrededor del puente es un umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.
Esta idea cobra fuerza al considerar que la palabra Overtown puede traducirse como el lugar de arriba, sugiriendo una conexión con lo divino o el más allá. En tercer lugar, la espada en la piedra de San Galgano, Italia, pero, antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Este enigma comienza en el siglo XII con Galgano Guidati, un joven noble conocido por su vida de excesos y arrogancia. Se dice que, tras una visión celestial de San Miguel, Galgano vio transformada su vida. Abandonó sus ambiciones terrenas y decidió dedicarse por completo a la fe. Como símbolo de su renuncia al mundo material y a la violencia, clavó su espada en una roca, declarando que le sería imposible volver a sacarla, así como le sería imposible volver a su antigua vida. Hoy en día, esta espada permanece incrustada en la piedra dentro de una pequeña capilla circular, la Rotonda di Montesiepi, construida en memoria de San Galgano. Lo que lo hace aún más fascinante es que no se trata de una réplica ni de una pieza ceremonial. El análisis científico reveló que la espada, de hecho, data del siglo XII, coincidentemente con el periodo en el que vivió Galgano. Pero, ¿cómo acabó una espada medieval dentro de una piedra? Algunos historiadores intentan desmitificar el fenómeno, sugiriendo que la espada pudo haber quedado clavada en una grieta natural de la roca, que se solidificó con el tiempo. Sin embargo, esta teoría no logra explicar la integridad de la espada y la condición de la roca que la rodea, que parece haberse moldeado de una manera casi sobrenatural a la hoja. Además, la espada de San Galgano está rodeada de un aura de milagros y acontecimientos inexplicables. Cuenta la leyenda que, tras apuñalar su espada, Galgano se enfrentó a escépticos que intentaron quitársela, solo para ser castigado por fuerzas divinas. Uno de los relatos más conocidos menciona a un hombre que se rompió el brazo al intentar quitarse la espada. Estas historias se transmitieron de generación en generación, transformando la espada en un poderoso símbolo de devoción y misterio. Pero el enigma no termina ahí. Curiosamente, en la Rotonda di Montesiepi hay algo aún más intrigante que la propia espada, marcas de garras talladas en la roca circundante. La tradición local dice que estas marcas fueron hechas por un lobo que protegió la espada de los profanadores después de la muerte de Galgano. Aunque pueda parecer pura leyenda, la precisión de estas marcas deja la sensación de que hay más en esta historia que simple mitología. Cuarto, de Giant Stone Spheres, Nueva Zelanda, estas esferas, algunas de las cuales miden más de 2 metros de diámetro, están esparcidas a lo largo de la playa de Koekoe, como si fueran piezas de un rompecabezas cósmico dejadas por una civilización desconocida. Cuando los ves por primera vez, te llama la atención la perfección de sus formas. Cuesta creer que sean obra de la naturaleza y no el resultado de algún tipo de tecnología avanzada. La explicación científica más aceptada es que las esferas son concreciones, formaciones rocosas creadas cuando se acumulan minerales alrededor de un núcleo central, como fósiles o fragmentos de conchas. Este proceso, llamado cementación, ocurre durante millones de años a medida que el sedimento se solidifica. Sin embargo, lo que hace que Moeraki Boulders sea tan especial es la perfección de sus formas. Aunque las concreciones son relativamente comunes en algunas partes del mundo, es extremadamente raro encontrar tantas esferas simétricas de tamaños tan grandes en un solo lugar. Pero hay mucho más en esta historia que solo geología. Los Moeraki Boulders tienen un profundo significado cultural para el pueblo maorí, el pueblo indígena de Nueva Zelanda. Según las leyendas maoríes, las esferas no son formaciones naturales, sino restos de cestas de anguilas y otros utensilios de pesca que trajo la legendaria Wake Arai Teuru, una de las grandes canoas ancestrales que trajeron a los maoríes a la isla. Cuando el Wake se hundió, sus restos se convirtieron en las esferas que vemos hoy, lo que convirtió a los cantos rodados de Moeraki en un símbolo de conexión espiritual y ascendencia para los maoríes. Además, algunas características específicas de Moeraki Boulders solo aumentan el misterio. Algunas de las esferas tienen intrincadas grietas en sus superficies, formando patrones geométricos que, para algunos, se asemejan a un tipo de escritura o simbología antigua. ¿Son estas marcas solo el resultado del desgaste natural, o están tratando de contarnos una historia que todavía no podemos entender? Quinto, la Piedra de Rock, Suecia. La Piedra de Rock se considera el monumento rúnico más largo del mundo y contiene alrededor de 760 caracteres tallados en su superficie. Se estima que la inscripción fue realizada alrededor del siglo IX, durante la época vikinga, y lo que la hace tan peculiar es que aunque gran parte del alfabeto rúnico ha sido descifrado a lo largo de los años, el significado de los mensajes grabados en esta piedra sigue siendo oscuro. ¿Pero qué se registra exactamente en él? La traducción inicial sugiere que la piedra cuenta la historia de un hombre llamado Berin, que erigió el monumento en memoria de su hijo, Bemod. Hasta entonces, parece un epitafio común y corriente.
Sin embargo, las runas rápidamente se adentran en una maraña de mitología nórdica, referencias a batallas épicas y posibles profecías. La piedra menciona al héroe legendario Teodorico el Grande, así como a criaturas mitológicas y acontecimientos cósmicos que, hasta el día de hoy, se interpretan de diversas maneras. Entre los misterios que rodean a la piedra de Rock se encuentra el enigma de la oscuridad eterna. Algunos pasajes parecen aludir a un evento catastrófico que involucra al Sol, como posible explicación de Fimbulvetr, el invierno interminable que, según la mitología nórdica, precedería al Ragnarok, el fin del mundo. Algunos expertos sugieren que Bering pudo haber grabado en esta piedra los recuerdos de una catástrofe real, como una erupción volcánica o un periodo de cambio climático extremo que habría impactado a Escandinavia. Pero el verdadero desafío de la piedra de Rock reside en su propio lenguaje. A diferencia de otros textos rúnicos que siguen una estructura más sencilla, las inscripciones aquí parecen ser deliberadamente complejas, con juegos de palabras, acertijos e incluso un uso peculiar de runas para representar sonidos o ideas abstractas. Esto ha llevado a algunos investigadores a teorizar que Bering no solo quería registrar la memoria de su hijo sino también proteger el significado de las inscripciones. ¿Y qué pasa con el contexto en el que se erigió la piedra? Las excavaciones arqueológicas en el lugar han revelado que la región alrededor de la piedra de Rock fue un importante centro de poder durante la época vikinga. Grandes tumbas, armas y objetos de prestigio encontrados en las cercanías indican que quienes allí vivieron no solo eran guerreros, sino también líderes espirituales y políticos. La propia piedra de Rock, con su grandeza y complejidad, puede haber sido un símbolo de poder y sofisticación cultural. Y, por supuesto, como ocurre con muchos misterios antiguos, no faltan teorías más audaces. Algunas personas creen que la piedra de Rock puede ser un mensaje para el futuro, algo que dejaron los vikingos para advertir a las generaciones posteriores sobre acontecimientos cíclicos o peligros inminentes. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.